Bienvenidos, amados hermanos de toda Latinoamérica y de toda nación de habla hispana. Estamos aquí transmitiendo desde la isla de Trinidad y Tobago, donde la gloria del Señor ahora ha llegado. Queremos compartir con ustedes lo que está aconteciendo aquí por medio de la radio de Jesús el Señor Radio en Nakuru, Kenia. Les habla la pastora Nilda Mayo. Estoy aquí con la pastora Adriana Rose. Llegamos aquí el 31 de mayo, donde tuvieron la primera reunión inesperada esa noche. También tuvieron dos reuniones ayer, 1 de junio, una en la mañana y una en la tarde. Y ahora les vamos a compartir un resumen de lo que ha acontecido aquí en todas las reuniones hasta este punto. En este momento, la pastora Adriana Rose va a compartir con ustedes un resumen de lo que ocurrió en la primera conferencia el 31 de mayo. Buenas tardes, hermanos. Yo soy la pastora Adriana Rose. Aquí me encuentro con mi hermana y mi amiga, la pastora Nilda Mayo. Nos encontramos en la hermosa isla de Trinidad y Tobago. Y como mencionó la hermana, hemos podido atender a las reuniones del Profeta del Señor en Trinidad y Tobago. Primeramente, cuando el Profeta del Señor llegó al aeropuerto a esta nación de Trinidad y Tobago, fue recibido por los pastores y los obispos de esta nación. También lo recibió un miembro del gobierno y lo recibieron de una forma honorable y agradable. Ahora, hermanos, voy a compartir acerca de la primera reunión que tuvo. Él empezó a compartir acerca de la visión que tuvo en noviembre, el 1 de noviembre de 2006, donde el Señor le dio una visión donde vio los dos anillos de boda en el cielo. Él compartió sobre esa visión cuando el Señor abrió los cielos y él vio la gloria del Señor y luego aparecieron dos anillos de boda en el cielo, y él dice que estos dos anillos eran idénticos, parecían como de oro, y uno de esos anillos era para Jesucristo y el otro anillo era para la iglesia. El profeta del Señor también estaba diciendo que cuando a él lo invitan a una nación, ese pastor que lo invita tiene que tener valentía, porque a veces las cosas que el profeta del Señor dice son un poco amargas. Entonces dice, yo creo que los pastores que me invitan tienen que ser un poco valientes, tienen que tener un poco de valentía, porque a veces el profeta del Señor puede, cuando empieza a reprender el pecado en la iglesia o cosas que el Señor le enseña de esa iglesia, ¿verdad? A veces la gente se puede enojar con él. Entonces él dice, tienen que tener mucha valentía para invitarme. El profeta del Señor también, él dijo que el Señor está hablando de la separación ahora. Dice que cada vez que él le hablaba a Israel, él siempre les hablaba de la separación, como ellos tenían que ser separados del resto de las naciones. Y que el Señor ahora también está hablando a la iglesia de Jesucristo acerca de la separación, porque dice el profeta que ahorita la iglesia se ha mezclado mucho con el mundo. Podemos ver la evidencia de esto en la forma, en la condición, digámoslo así, espiritual en que se encuentra la iglesia en estos momentos. No hay mucha diferencia en lo que vemos, lo que ocurre en la iglesia y lo que está ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, el aborto, los abortos ocurren en la iglesia, la homosexualidad está ocurriendo en las iglesias, divorcios, la forma de que la gente se viste en la iglesia, no hay mucha diferencia de la forma que se visten en el mundo. Entonces, el profeta está diciendo que el Señor está hablándole ahora a la iglesia que tenemos que separarnos de la inmoralidad del mundo. El profeta del Señor también, ¿verdad?, habló acerca de las cosas que el Señor dice cuando Él habla a la iglesia. Que cuando Dios habla, siempre tiene que construir el reino de Dios. Y siempre tiene que señalar
al Mesías venidero. El profeta también dijo que no debemos de tratar de conseguir la aprobación del mundo, pero tenemos que estar preocupados y siempre buscar la aprobación de Dios. Él leyó la escritura que está en Apocalipsis 19, versículos 6 al 9, que dice: Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. El profeta nos dijo que hay una vestimenta que la iglesia debe de usar y que esta vestimenta tenemos que mantenerlas limpias. Él dijo que la hora de aparecer había llegado. Esa es la razón por la cual el Señor lo está enviando a muchas naciones del mundo. Es para preparar a la iglesia para ese día donde tenemos que aparecer delante del Señor. Él dijo que el Señor había mandado al Espíritu Santo para ayudarnos en la preparación. Sí, hermanos, esta mañana estaba compartiendo yo con la hermana Nilda Mayo acerca de este versículo, ¿verdad? Y hay otros versículos que hablan acerca de la vestimenta. La parábola también donde este hombre no lo admitieron a la boda porque no tenía el vestimento de la boda. Yo tenía en la mente como algo, una ilustración acerca de la vestimenta de las bodas del Cordero. Sentía como cuando una mujer se va a casar, ¿verdad? Que tal vez su papá va y le compra el vestido de boda. La salvación que nosotros recibimos, la Biblia dice que es un regalo que es gratuito, no es algo que nosotros podemos ganar por obras. Es por gracia que somos salvos. Fue por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo pagó nuestra redención en la cruz del Calvario. Entonces, digamos que el padre le compra un vestido de boda a su hija y se lo da gratuitamente porque es su hija y la ama. Entonces, digamos que la boda no va a ocurrir en unos 3 meses. Es la responsabilidad de su hija de cuidar de ese vestido, ¿verdad? De mantenerlo tal vez en un closet, colgado, cubierto, que no le vaya a caer ninguna mancha, que no se vaya a arrugar. Digamos que esa novia se emocione por su boda y empiece a medirse su vestido, a ponérselo y tal vez empieza a comer con su vestido, le caen manchas a su vestido o tal vez empieza a arrugar el vestido, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo nos ha dado una vestimenta cuando nosotros aceptamos por fe su salvación, pero es nuestra responsabilidad de cuidar nuestra salvación. Cuando nosotros nos mezclamos con el mundo, cuando pecamos con nuestro Dios, quebramos sus mandamientos, por ejemplo en la inmoralidad, que es un pecado muy fuerte, empezamos a manchar nuestras vestimentas. Entonces, cuando el Señor Jesucristo partió y subió al cielo, ¿verdad? Dijo que iba a ir a preparar mansiones para nosotros, iba a regresar por nosotros y nos iba a tomar para que siempre estuviéramos con Él. Pero Él nos dijo que Él nos iba a dejar al Espíritu Santo en la tierra. El Espíritu Santo también lo recibimos por fe. El Espíritu Santo es nuestro maestro. La Biblia dice que Él es el que nos enseña toda verdad y nos guía a la verdad.
Cuando nosotros leemos la Biblia, el Espíritu Santo nos ayuda a entender la Biblia. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra conciencia cuando tal vez estemos viendo algo en televisión que no es agradable a Dios. El Espíritu Santo tal vez nos pone un sentir que nos hace sentir incómodos. Es el Espíritu Santo que nos está diciendo eso no es bueno para mirar. El Espíritu Santo nos ayuda a mantener nuestras vestimentas limpias. Y en el versículo 8 del libro de Apocalipsis de capítulo 19, versículo 8, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bueno, en esta conferencia, la primera conferencia, el profeta del Señor también dijo que él tenía que hablar tenía que dar el mensaje que Dios le había dado, porque dijo, si yo no doy este mensaje, el Señor tiene 7,000 que no han doblado sus rodillas a otros dioses. Entonces, Él puede usar a cualquier persona que quiera. Entonces, el profeta dice, yo tengo que permanecer fiel y dar el mensaje que Dios me ha dado a la iglesia. A veces la gente acusa al profeta tal vez de ser un falso profeta y él les está diciendo, dijo, ¿cuándo es que el diablo ha enviado a alguien a la iglesia para reprender el pecado y decirle a la iglesia que se preparen para la venida del Mesías? Nunca. El profeta del Señor también leyó Mateo 22, versículo 1 al 14, y dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decir a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, átale de pies y manos y échale a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bueno, hermanos, este fue un resumen de la primera reunión que el profeta del Señor tuvo aquí en la nación de Trinidad y Tobago. Ahora la pastora Nilda Mayo va a continuar con el resumen de las conferencias. Gracias, hermana Adriana, por ese resumen. Ahora vamos a continuar con el resumen de la próxima reunión en adelante. Ayer, que fue el 1 de mayo por la mañana, en esa reunión el profeta estaba refiriéndose a un evento que va a ser irreversible. Y sabemos que ese evento es conocido como el rapto de la iglesia, el día de luz, el día de Melquisedec. También habló y compartió que es hora de hacer ganancias verdaderas en la iglesia. Esto, explicó él, significa que debemos de cumplir con los estándares y los requisitos de Dios. Habló sobre la conversación de la pureza,
de la purificación y de la justicia. También centralizó el arrepentimiento en el altar, sea el arrepentimiento en los altares, en las iglesias. Tiene que ser el centro a esta hora. También nos habló sobre la necesidad de sonar la trompeta. Y hizo esta siguiente pregunta: ¿cómo va a prepararse el pueblo de Dios si no se ha tocado la trompeta? Entonces es necesario escuchar esa trompeta. Siguió adelante diciéndonos que ahora ya se ha sonado la trompeta. Hermanos en Cristo, el Señor ha mandado a su profeta poderoso a anunciar. También compartió con nosotros sobre los requisitos del Señor. Los requisitos del Señor no van a cambiar. Es cierto que el Señor viene a encontrarnos, a encontrarse con nosotros, pero lo va a hacer a su manera y por su voluntad, no de acuerdo a nuestra voluntad. Habló también sobre el primer requisito. Uno de ellos es la santidad, porque sabemos lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Otro requisito que mencionó es sobre la vestidura. El vestido de novia es necesario. Podemos ir al libro de Mateo, capítulo 22. Ahí también se habla sobre la vestidura. Es la parábola de las fiestas de bodas. Ahí sabemos en el versículo 1 al 14, pueden leer ustedes toda esta parábola. El versículo en el cual me quiero centrar es donde, ya habiendo empezado las bodas del Cordero y habiendo llegado todos los invitados a las bodas del Cordero, a la cena, se encontró el Señor con uno que no estaba vestido correctamente, no tenía las vestiduras. Vayamos al versículo 11 de Mateo 22. Ahí nos dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían: átalo de pies y manos y échale en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hermanos, esta es una profecía que está a punto de acontecer. El profeta del Señor está dando una profecía que va a ocurrir, y por eso tenemos que prepararnos. Al siguiente, el profeta del Señor habló sobre su visión en el 21 de noviembre de 2012. Compartió con nosotros unos principios muy importantes. Primeramente nos dijo que somos solo vasijas, somos para transmitir el mensaje del Señor. Segundo, nos dijo que tenemos que ser 1000% fieles para Él poder usarnos. Lo más pronto que nosotros nos demos cuenta de esto, lo más pronto que nuestro ministerio será mejorado. Lo tercero que nos dijo fue que siempre y cuando el Señor nos esté usando, no nos preocupemos. Jesús de Nazaret no le preocupó lo que decía el mundo. Aprende a pararte solo, incluso en la iglesia. Ahora seguimos con el tema de que cuando el Señor quiere cumplir con una agenda en la tierra, con un plan, Él tiene diferentes maneras de hacerlo. Puede hacerlo de una manera usando una agencia a la cual Él le da autoridad para hacer esa misión, y también le da el suficiente poder o unción. La otra opción es que Él mismo baje y cumpla la misión Él mismo. Un ejemplo de esto es cuando Él bajó en su nube de gloria a guiar al pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto. Otro ejemplo que vamos a leer ahora
Está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Vayamos allá, hermanos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros que vivimos, os que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Otro ejemplo es cuando el Señor mismo bajó a examinar si la situación en Sodoma y Gomorra era tan mala como a él se le había reportado. Otro punto importante en esto es que cuando el Señor mismo decide bajar a ejecutar un plan, no se ve la unción como cuando lo hace una agencia, sino que ahora se ve su gloria, su revelación. A este punto se hace la pregunta, ¿cuál es el mensaje para Trinidad y Tobago? También cuando Dios mismo baja, se puede saber la gravedad de la situación en esa tierra. Vuelve a enfatizar el punto que la Biblia es la referencia, el espejo, la balanza, y nos dijo que vayamos a nuestra Biblia para ver el mensaje a Trinidad y Tobago. Se nos dio las siguientes escrituras en Salmo 68:4, Isaías 19, versículo 1 y Primera de Samuel, capítulo 5, 1 al 4. Vayamos primero al Salmo 68, versículo 4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, ya es su nombre, alegraos delante de él. Ahora vayamos a Isaías 19, versículo 1. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Tenemos que hacernos esta pregunta: ¿por qué es que el Señor sigue hablando sobre esta visitación de la nube? La nube de su gloria, que primero se apareció hace tantos años en el desierto a los hijos de Israel, y ahora ha vuelto a aparecer a nosotros que estamos en esta dispensación de la iglesia de Cristo. Solo por medio de esta nube pudieron los israelitas, cuando estuvieron en el desierto, entrar a la obediencia total. Antes de que la nube se apareciera, Israel estaba en la época más desobediente de toda su historia. Pero apenas la nube de la gloria de Dios bajó, empezaron a caminar en obediencia total. Al igual nosotros, la iglesia, ahora que se ha aparecido esta nube, debemos de entrar a esta obediencia total para poder ser guiados a las puertas del rapto. Próximamente el profeta del Señor les habló sobre todos los dioses que están aquí posicionados en Trinidad y Tobago y todas las islas del Caribe. Empezó llevándonos a Primera de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 4. Vayamos aquí, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 5, empezando en el versículo 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben-ezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en la tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de su mano estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Con estas escrituras el Señor nos está diciendo que Él va a enfrentar a todos estos dioses falsos en Trinidad y Tobago. Él va a cortar la cabeza y los pies de todos estos dioses, los dioses de prosperidad, los dioses de inmoralidad sexual, los dioses de la idolatría,
Los dioses del orgullo. Él dijo que ahora estos dioses tienen que permanecer sin manos y sin cabeza. El orgullo ya no puede permanecer frente a la humildad de Jesucristo. Los apóstoles y pastores falsos no pueden permanecer ante la presencia de los siervos genuinos de Dios. La profanidad, la vanidad y la brujería tienen que ser derrumbados ante la presencia de Dios. A esta hora Satanás no puede continuar presente en la casa de Dios. La profecía falsa, las lenguas falsas, el evangelio financiero ya no pueden operar en la casa de Dios. Ahora solo puede operar el evangelio de la cruz y la sangre. Ahora solo puede operar la pureza, la justicia, la santidad, el arrepentimiento en la casa de Jehová. Al siguiente, el profeta del Señor habló el rescate milagroso de Jehová. Entramos al libro de Éxodos, capítulo 2, de versículo 1 al 11, donde se describe la vida de Moisés, cómo incluso su nacimiento fue un rescate milagroso. Y su vida también, la vida de Moisés habla de ese rescate milagroso que eventualmente rescató al pueblo de Dios en Egipto. Esto nos lleva ahora a este tiempo presente donde el Señor también está mandando un rescate a su pueblo, a la iglesia, para poderlos preparar para entrar al rapto. También pueden leer en Éxodos 3, versículos 1 al 4, donde se nos habla sobre el llamado clásico del profeta de Dios. Después habló mucho sobre las sandalias y sabemos ya que las sandalias representan el pecado en nuestras vidas. Ahora los pastores aquí y todas las ovejas y toda la iglesia tienen que quitarse sus sandalias antes de entrar al santuario. El Señor ha decidido visitar a Trinidad y Tobago y su identidad necesita cambiar. Ahora tienen que convertirse en los verdaderos pastores de las ovejas de Jehová. Él dijo que se tenía que terminar ese evangelio horizontal que solo se enfoca en las cosas del mundo, en lo terrenal. Ahora tienen que guiar a las ovejas al Padre Celestial, a un evangelio que es vertical. La iglesia en esta tierra ahora tiene que quitarse las sandalias porque están parados en tierra santa. Nos llevó a Josué capítulo 5 versículos 13 al 15. Vayamos ahí, hermanos. Josué capítulo 5 versículos 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en la tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Al siguiente le dijo a los pastores que el tiempo se acabó, que ya era tiempo de salir y pelear la batalla del Señor y liberar a la iglesia de Cristo de la apostasía, de la prostitución, del alcohol, que ya era hora de arrebatarlos de los dientes del enemigo. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo a la iglesia? En los planes originales de Dios para la creación, para el hombre, no estaba la muerte. En el capítulo 3 de Génesis, versículo 8, dice lo siguiente, hablando de Adán y Eva: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Hermanos, aquí en esta primera parte de esta escritura habla de cómo el Señor caminaba con Adán y Eva antes de la caída. Ahora Dios mismo ha venido a caminar con la iglesia,
También en Génesis 5:21 al 23. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. De la misma forma, la iglesia de Cristo, la Santa Iglesia, será tomada y no verá la muerte. Entre más conocemos de Dios, más hambre nos debe dar por Él. En el libro de Éxodo 33, versículos 15 al 16, dice lo siguiente. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Aquí se nos habla de una distinción que Dios ha venido a hacer entre su pueblo y el mundo. El lugar entonces de visitación se convierte en presencia divina. Esa presencia primero santifica, después consagra, a siguiente declara ese lugar como lugar santo, pone su nombre ahí. El pueblo se convierte en santo para el Señor, se les da asignaciones santas para que observen una adoración santa, y así se convierten en el pueblo electo de Dios, su pueblo atesorado. Estos son algunos de los cambios que la gente podrá ver en nosotros cuando hemos caminado con Él. Tu forma de hablar cambia, tu caminar cambia, tu manera de vestir cambia, tus amistades cambian, tu forma de comer cambia y tu destino cambia. Por ejemplo, ahora vas a empezar a ayunar. Ahora también cambia tu manera de predicar. Él ha venido a preparar a la iglesia para el rapto. El profeta del Señor también dio la escritura en Isaías 26, desde el versículo 19 al 21. Aquí podemos ver más de las características de esta visitación. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Veamos también en el libro de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. A siguiente se nos enfatiza de saber quién es este pueblo de Dios que se menciona en las Escrituras. En Isaías 26, por ejemplo, y también el Señor Jesús se está dirigiendo a este pueblo cuando habla ahí en Juan 14, 1 al 3. Para explicar quién es este pueblo, podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. Esta profecía sobre las vírgenes. Ahí podemos aprender las características de quién es el pueblo de Dios. Ahí puedes ver las vírgenes sensatas e insensatas. Las vírgenes sensatas, las sabias, esas tienen las características que nosotros queremos tener. Y otro punto importante que podemos notar de Mateo 25 es de que la puerta pronto se va a cerrar, o mejor dicho,
pronto el Señor cerrará la puerta. Vayamos ahora a 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros el Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto nos habla de una iglesia separada, un pueblo separado, la iglesia. Él también dijo que esta unción ha venido para exponer el pecado en la tierra, y también ha venido para encender un avivamiento de arrepentimiento. Adicionalmente ha venido a traer corrección, restauración y la renovación de la imagen del Señor. A siguiente, él explicó con más detalle lo que significa quitarse las sandalias. Primeramente está la reverencia, de segundo está la demostración de la humildad, después un corazón contrito, también honra, después la obediencia al Señor, también está no darle importancia al nivel social, después también la obediencia ante el Señor. A siguiente, la sinceridad, el estar separado, la presencia divina y la justicia. Todo esto demuestra el alto nivel del estándar de Dios. El Señor nos está pidiendo que regresemos a la pureza, a la justicia y a la santidad. Él nos dijo que nosotros somos la generación que prepara la vestidura para el Señor, tal como en Éxodo 28, del versículo 1 al 4. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo le he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sean mis sacerdotes. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada y la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. A siguiente se habló sobre la arca de Jehová y lo importante y lo serio que es servir al Señor. Debemos servirle a Él de acuerdo a sus estándares, que son muy altos, y no de acuerdo a nuestra cultura. Probablemente las sandalias que tenemos que quitarnos nosotros puede ser nuestra cultura, o sea, las cosas que nosotros practicamos de nuestra cultura que no le agrada a Dios. La pregunta que se nos ha hecho aquí ha sido que si nosotros vamos a adorar al Señor de acuerdo a nuestra cultura o de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, amados hermanos, a siguiente la pastora Adriana va a seguir compartiendo sobre estas poderosas conferencias en Trinidad y Tobago. Gracias, hermana Nilda. En la conferencia de anoche que ocurrió junio 1, el profeta del Señor habló mucho sobre Mateo 25, del 1 al 13. Habló acerca de las características de la iglesia sabia. Dijo que la iglesia sabia tenía pureza, fidelidad, justicia, santidad, tenía sabiduría, tenía poder de juicio, tiene astucia, se mantiene alerta,
En esta parábola también el profeta nos enseñó, él habló acerca del evangelio, que el evangelio es muy exclusivo, que la salvación no se puede mezclar y la inclusión te puede llevar al infierno. Aquí está hablando acerca de la inclusión con el mundo. Él estaba preguntando a la iglesia por qué la iglesia estaba trayendo todo lo que estaba en el mundo. También el profeta del Señor mencionó la historia de José, cuando el rey tiene este sueño, ¿verdad? Que José le da la interpretación del sueño. El rey empezó a acumular, a hacer preparaciones cuando José le dio el aviso de lo que iba a venir. Entonces, asimismo, el profeta nos está diciendo de que Dios estaba mandando un aviso de peligro y que teníamos que escuchar este aviso y prepararnos adecuadamente para el evento más importante que va a acontecer. El profeta también mencionó acerca de esa visión que él tuvo cuando él vio que ocurrió el rapto y él vio lo que ocurrió después del rapto a las personas que se habían quedado. Dice que el Señor, cuando le da un sueño, una visión, el Señor lo pone en ese evento. Entonces él se vio en ese evento y él sintió lo que la gente iba a sentir, la gente que se va a quedar, los cristianos que no se prepararon o los creyentes que nunca aceptaron a Jesucristo, que no van a entrar en el rapto, cómo se revolcaban en el piso y cómo crujían sus dientes. Él dice que cuando se despertó de este sueño, él se chequeó los dientes porque pensó que tal vez se había quebrado sus dientes, porque en este sueño era tanto el terror que sentía que estaba crujiendo fuertemente sus dientes. Entonces, hermanos, esto fue solamente un corto resumen de las conferencias. Son muchas horas de palabras, son más de 10 horas, me imagino, de la conferencia que el profeta del Señor ha dado. Nosotros nomás pusimos un poquito de resumen, pero con la ayuda de Dios esperamos poder empezar a traducir estos mensajes tan importantes para la Iglesia de Jesucristo. Ahora la hermana Nilda va a estar con ustedes. Muchas gracias, mi amada amiga y hermana y pastora Adriana Rose, por ese reporte. Ahora, hermanos, vamos a concluir este programa. Queremos orar con ustedes. Si alguno de ustedes quiere darle su vida al Señor, quiere arrepentirse este día, quiere renovar su relación personal con el Señor, vamos a hacerlo ahora. Hermana Adriana, por favor, nos guía en esa oración de arrepentimiento y después oraremos por ustedes. Amén, hermana Nilda. Sí, queremos darle la oportunidad, así como el profeta del Señor nos dio la oportunidad en estos servicios. Él siempre que tiene un servicio, siempre da un tiempo, un espacio para invitar a aquellas personas que tal vez nunca han aceptado a Jesucristo, nunca han recibido ese don gratis que nos da el Señor de salvación, o tal vez han mirado sus vestimentas que están con manchas, con arrugas. Entonces este es el tiempo que tenemos para poder orar juntos y orar por fe, arrepentirnos y pedirle al Señor que nos ayude. Entonces, si quiere aceptar a Jesucristo o se quiere arrepentir de sus pecados, puede repetir esta oración conmigo. Puede decir: amado Padre, en este día yo vengo a tu presencia. Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me limpies con la sangre preciosa de Jesucristo. Padre, yo recibo a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Y Padre, yo te pido
que me envíes al Espíritu Santo para que me ayude a mantenerme en santidad. Gracias, Padre, por la vida eterna. Yo la recibo por fe en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Ahora, hermano, vamos a orar juntos. Vamos a pedirle al Señor por toda Latinoamérica para que este avivamiento que está ocurriendo aquí en la isla de Trinidad y Tobago pueda expandirse a toda Latinoamérica. Amado Padre, te damos gracias, Padre, por este privilegio que tú nos has dado a la hermana Nilda y a mí, de poder estar aquí en esta isla, Señor, bajo tu gloria, Señor, y ser testigos, Señor, de lo que tú estás haciendo en tu iglesia. Te damos gracias por habernos enviado a un verdadero profeta de Dios a la tierra que nos está enseñando, Señor, tus caminos, tus requisitos, Señor, que nos está guiando al camino de santidad. Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos sigas transformando, nos sigas cambiando, Señor, que nos des el fruto del Espíritu Santo, Señor, y que nos hagas más como tu Hijo Jesucristo, Señor. Sabemos que solamente el Espíritu Santo es el que nos puede cambiar del hombre interior, Señor. Te damos permiso, Espíritu Santo, para que sigas obrando en nuestras vidas, nos sigas ayudando a hacer las cosas que le complacen a nuestro Dios y a caminar en la luz de Cristo, porque tu palabra dice que tenemos que caminar en la luz. Gracias, Señor, que tú nos mantienes en este camino estrecho, Señor, y tú nos mantienes ahí y nos estás ayudando y nos estás guiando, Señor, y nos vas a ayudar a entrar, Señor, a la tierra prometida, que es tu reino santo, eterno, al que estamos esperando, Señor. Ayúdanos, Señor, a serle fiel a nuestro amado Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia sabia, Señor, que se mantiene alerta, despierta y que no se contamina con las cosas del mundo. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Hermanos, yo soy la pastora Adriana Rose y ha sido un honor y privilegio haber estado con ustedes y con la pastora Nilda Mayo en este programa. Que el Señor los bendiga. Aquí está la pastora Nilda. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Les habla la pastora Nilda Mayo. Si desean acceder a nuestras páginas en español del Ministerio de Arrepentimiento y Santidad, pueden ir a la página de www.arrepiéntete-y-prepara-el-camino.org. Gracias. Y los veo en el próximo programa, ya sea la voluntad de Dios. Shalom, shalom.